Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Pues nosotros en tierras de Girona. Hemos venido hasta aquí invitados por Mazda para probar el nuevo CX-30, un coche muy importante para la marca, primero de todo porque enclaustrado entre el CX-3 y el CX-5 se prevé que en los próximos años sea el coche que tire de la mayor parte de las ventas de la marca, se convertirá en el vehículo más importante. Y es un doble salto importante adelante porque además es la primera vez que se va a vender como equipamiento de serie el motor Skyactiv X. Una novedad mundial de la que os voy a hablar con mucho detenimiento y detalle en esta presentación, en la que vamos a tener oportunidad de poderlo conducir y probar por primera vez. Es un SUV, como veis, de estilo compacto con aproximadamente 4,4 metros de longitud, que como digo va a devorar una parte de las ventas del CX-5 y seguramente una pequeña parte de las ventas del CX-3, ahora que entran las nuevas normas de homologación de consumos de los vehículos. Pero mejor nos subimos directamente en el coche y vemos qué tal va, especialmente este nuevo y revolucionario motor. Bien, pues estas son las primeras impresiones a bordo del Mazda CX-30, novedad, con el motor Skyactiv X. Vengo de probar el diésel con el cambio automático, un poco para hacer el contraste. Este también tiene el cambio automático, convertidor de par, 6 relaciones. Una de las primeras preguntas que te harás seguramente es cómo suena el motor, ¿no? ¿Realmente se escucha algo diferente respecto a un motor de gasolina? ¿Suena a diésel? No, suena como un gasolina normal. En ese sentido es muy parecido, por no decir idéntico, a los últimos motores Skyactiv que ha sacado Mazda, sin ir más lejos, la versión 2.0 de gasolina, de la que hice una prueba muy extensa en este canal, os la linkaré aquí, con 122 caballos. Es un sonido el que tiene este motor más fino, un poquito menos áspero, podríamos decir, que la anterior generación de motor Skyactiv. Lo sé bien porque yo conduzco habitualmente un Mazda CX-5 con el motor 2.0 y lo tengo fresco en la cabeza. Así que el sonido, como digo, muy finito, muy de motor suave de gasolina, con buena capacidad para subir de vueltas. Recordad que lleva un compresor Roots asociado. Aún así el motor, bueno, pues tampoco es que sea un dechado, pero gira bien. Aquí podéis ver un poco el sonido a altas, cambia claramente y se nota, bueno, pues suena como un motor de gasolina cuando le exiges sonido de admisión sobre todo. Así que en ese sentido, motor con sonido de gasolina 100%. He estado conduciéndolo en alguna travesía de manera suave, en conjunción con el cambio automático es un motor bastante agradable o muy agradable de llevar. Lo que sí he notado en algún momento es un pequeño tironcito que podría coincidir con el momento en el que el coche cambia del sistema de compresión a un sistema más parecido al de gasolina, pero ahí está. Realmente todavía tendría que echarle más kilómetros para saber si esto es una cuestión que está relacionada con el cambio automático, que parece bastante suave, que no da tirones, o con el funcionamiento del motor. La verdad es que todo el arsenal tecnológico que lleva el coche está pensado para dar unas muy buenas prestaciones con el consumo mínimo posible. En una prueba que estoy haciendo ahora en un puerto de montaña de apenas 30 kilómetros, 35 kilómetros, es imposible poder sacar una, digamos, estimación clara de consumo. Ahora mismo conduciendo por carretera de montaña y haciéndole algunas aceleraciones fuertes, el ordenador de viaje me está marcando 9,5 litros. Según vayamos avanzando en el viaje esto se irá reduciendo, os contaré el resultado final, pero bueno, pues de las pruebas que se han hecho hasta la fecha al coche, tampoco cabe esperar. Mazda anunciaba una reducción de consumos que podría llegar en algunos casos al 30%, desde luego en un uso normal, continuado de carretera, aprovechando la capacidad de aceleración de los caballos que tiene el coche, pues no cabe esperar, la verdad, un descenso de consumo tan grande, por lo menos respecto a la competencia, a los mejores motores o los más evolucionados que hay en el mercado, con una potencia similar, como digo, de 4 cilindros, por supuesto. Bueno, la verdad es que el tacto de conducción del Mazda CX-30 es muy agradable. De nuevo, al sentarme aquí, tengo la sensación de que todo está pensado, un poco diseñado para que recuerde a una experiencia parecida a lo que sería el concepto de vehículo de BMW, es decir, un coche de categoría premium, pero con un toque deportivo. De lo poco que he podido probar del CX-30, desde luego es un coche que tiene un funcionamiento y un tacto muy agradable, pero a la que llegas a los límites, lógicamente, se nota claramente tranquilizador, morrón, y bueno, pues desliza un poco el eje delantero, aunque si nos anticipamos y somos capaces de trabajarlo un poquito en las curvas, gracias a que este coche tiene Torque Vectoring, que es una innovación que llevan ya todos los Mazda 3 y también los CX-30, por supuesto, tenemos ese plus, ese extra, se supone, de agilidad para ayudarnos a redondear las curvas. ¿Eso del Torque Vectoring qué es? Bueno, los pilotos profesionales, como mi compañero Víctor Fernández, que trabaja y colabora a veces con nosotros, son capaces de utilizar el freno en curva de manera que consiguen inscribir el coche en la curva de una forma mucho más precisa y redonda
que lo que el coche haría de manera natural, especialmente cuando van muy rápido. Hablo, por supuesto, de conducción deportiva en circuito cerrado y por profesionales de la conducción. No se debe hacer nunca ni probarlo siquiera en una conducción normal. Todo este rollo te lo cuento porque eso es exactamente lo que hace el torque vectoring. De la misma manera que el sistema del control de estabilidad es como un conductor mágico que es capaz de tocar el freno de manera selectiva para hacer que el coche vaya siguiendo la trayectoria que nosotros le mandamos con el volante, el torque vectoring trabaja en la curva y en función del radio de giro del volante, del comportamiento del coche, es capaz de anticipar una ligera pérdida de trayectoria, normalmente por el morro, porque estamos direccionando menos de lo que nosotros le mandamos con el volante. Antes de que eso suceda, el coche es capaz de frenar selectivamente alguna de las ruedas o varias ruedas para ayudar a inscribirlo en la curva. Esos sistemas, tanto el torque vectoring como el torque vectoring plus, pueden estar de serie o vienen de serie según la versión que compres en el Mazda CX-30, tanto en versión de 2 ruedas motrices como en la versión de 4 ruedas motrices. Una cosa que me parece curiosa e interesante relacionado con esto que os decía antes es el diseño del interior muy minimalista y con este volante de 3 radios y con una forma ligeramente convexa que da sensación como de desahogo, sensación de tener espacio alrededor tuyo. El tacto de los materiales en estas versiones de alto equipamiento, de alto nivel de equipamiento, muy agradable. Como digo, un toque, una experiencia de sensaciones, tanto al tacto de lo que son los materiales en sí como el tacto de conducción del coche, muy agradable y muy premium. Es curioso, he notado en el pedal de freno, esta es la segunda versión en la que me subo, este tiene un pedal de freno más normal, pero en la versión diésel es el pedal de freno más duro, realmente era una piedra que me he encontrado nunca. La verdad es que un pedal de freno duro es agradable porque permite dosificar perfectamente la frenada. Este tiene, como digo, un pedal de freno con un tacto más maleado, quizás tiene más kilómetros y se le ha dado un poquito más de zapatilla al coche, pero en todo caso, todos los Mazda CX-30 a los que me he subido hasta el momento tienen un tacto del pedal también bastante duro, lo cual concuerda un poco con esa sensación de tener un coche interesante para las personas que estiman pues las sensaciones de conducción, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista, digamos, de seguridad, de confort. No es un coche para nada incómodo, sino que el objetivo sobre todo es llevarte de una manera agradable y sintiendo el vehículo, pues sin que sufras nada ni tengas que estar peleándote con el coche, ¿no? Se ha trabajado mucho en ese sentido en la concepción técnica del Mazda 3, incluso los anclajes de los asientos están diseñados para que la posición en la que llevamos el trasero nos transmita el máximo de sensaciones y no haya movimientos parásitos en la carrocería, y en ese sentido, pues como digo, hay un trabajo de ingeniería que sabrán apreciar aquellos que gusten de conducir, siempre pensando que no estamos hablando en absoluto de un coche deportivo ni que transmita sensaciones de deportivo, ¿no? Es más una sensación de calidad de rodadura. En la versión con el motor de gasolina de 122 caballos, en la pantalla podemos monitorizar el sistema de desconexión de cilindros y ver cuándo circulamos a 2 o a 4 cilindros. Eso nos ayuda a gastar menos. En la versión Skyactiv X, ese sistema, que no está disponible con ese motor, se ha cambiado por el SCCI, que es el sistema de control de la chispa, por decirlo así de manera resumida, que tiene este revolucionario motor. Cuando se enciende la lucecita significa que estamos funcionando en el modo de compresión, lo cual supone que el motor efectivamente está funcionando como sea un vehículo diésel. Así que del mismo modo, controlando la pantallita y modulando el acelerador, vamos a poder maximizar los momentos en los que estamos funcionando con el máximo ahorro de combustible. Cuando la lucecita se apaga, significa que hemos entrado en el modo de funcionamiento de un gasolina convencional. Bueno, pues aquí lo tenéis, el motor Skyactiv X de Mazda. Nos estaban contando que hasta 60 son las patentes que ha registrado la marca para llegar a sacar este motor. La verdad es que es una apuesta muy importante en el sentido de que la marca va a seguir ofreciendo diésel a sus clientes, pero especialmente con una versión de 116 caballos frente a esta que tiene 180. Me contaban que la diferencia de precio va a ser solo de 400 euros. Así que no hay color, o sea, el que quiera diésel va a tener diésel, pero va a ser difícil justificar su compra teniendo en cuenta que por poquísimo dinero más te llevas este motor, un motor, como digo, revolucionario. Lo que tengo aquí en esta parte es interesante, fijaos, este es el motor eléctrico porque, como decimos, es una hibridación ligera, es un motor mild hybrid, igual que tiene el Mazda 3 o el CX-30 normal, si no te lo compras con el motor de gasolina Skyactiv G. Tenemos hasta 6 kilovatios de potencia con este motor eléctrico que mueven este sistema de correa y de polea y que ayudan al motor a tener más fuerza, especialmente cuando arrancamos desde parado o cuando hemos hecho una frenada o simplemente hemos levantado el pie. Cuando vamos circulando, al volver a acelerar, a través de la energía acumulada en la batería, volveremos a utilizarla y ayudar al motor a tener más par, más fuerza en la parte más baja del cuentavueltas y así ayudar a la conducción a hacerla más cómoda y también más eficiente.
Más cosas que contar del motor: inyectores piezoeléctricos con una altísima presión, 2000 bar, que permiten inyectar la gasolina. Aquí hay otro reto, y es que el fluido del diésel, el motor tiene un funcionamiento, como sabéis, por compresión en muchos momentos, y el diésel tiene una viscosidad mucho más alta, es más aceitoso, por decirlo de alguna manera, que la gasolina, que es mucho más fluida. Tiene que haber una inyección muy alta, como en los motores diésel, para conseguir que el motor sea capaz de tener la explosión por compresión, pero además también la bomba del combustible es especial, es específica, y necesita mucha más alta presión para inyectar la gasolina en los inyectores piezoeléctricos de una manera similar a cuando tenemos un combustible diésel, solo que aquí, como digo, estamos utilizando gasolina. Este es un motor que funciona con gasolina. Otra cosa importantísima de este motor para que pueda funcionar: son muchas las empresas y marcas de coches que en el pasado, durante los últimos 20 años, han intentado crear un motor de este tipo y no lo han conseguido, y una de las partes más importantes es el compresor volumétrico, que no es algo revolucionario, pero que es fundamental. Un compresor es más caro de fabricar que un vehículo con turbo, pero nos permite inyectar dentro del cilindro la cantidad exacta de aire para conseguir el funcionamiento como un motor diésel. Hay que tener en cuenta que con una relación de compresión de 16:1, que es algo revolucionario hablando de un motor de gasolina, estamos constantemente al borde del autoencendido. Autoencendido es que dentro del cilindro se produce la combustión antes de lo necesario, con lo cual tenemos un mal funcionamiento del motor, por explicarlo de una manera muy sencilla y muy simple que lo pueda entender todo el mundo. Estamos siempre al borde del autoencendido, y uno de los motivos por los que existe el compresor es justamente para controlar exactamente la cantidad de aire y la presión de aire que hay dentro del cilindro en todo momento, con la finalidad de que no se produzca ese autoencendido. Además, es fundamental e importantísimo otra diferencia de este motor: solamente el control de aire lleva unos cálculos electrónicos grandísimos. Ahí está el otro gran reto. O sea, se ha trabajado muchos años, según me han estado contando, para conseguir llegar a controlar electrónicamente el funcionamiento del motor. Tenéis que tener en cuenta que este motor tiene que estar funcionando en cualquier parte del mundo, a cualquier nivel de temperatura, a cualquier nivel de presión atmosférica, a cualquier nivel de humedad. Es una auténtica locura. Mucho del trabajo técnico de desarrollo del motor se basa principalmente en el control electrónico de la inyección en todo momento. Así que tiene sensores adicionales para estar controlando exactamente en cada momento la presión, la temperatura, la humedad que está entrando en cada cilindro, con lo cual, como podréis entender, la capacidad de cálculo de la gestión de este motor es bastante distinta, y quizá una de las grandes cosas importantes, no quizá, fundamentalmente lo más importante, una vez que se han resuelto todos estos problemas, es la gestión electrónica del motor, y es ahí a donde Mazda quizá ha tenido el mayor reto y justamente ha conseguido llegar al punto donde el resto de fabricantes no lo han conseguido. El otro gran reto, aparte de controlar la autodetonación del motor, estaba en conseguir el nivel de compresión suficiente como para que con la gasolina pudiéramos conseguir un funcionamiento parecido al del diésel. ¿Cómo lo ha hecho Mazda? Pues poniendo una bujía que no solamente nos permite hacer una chispa como en un motor de gasolina convencional cuando estamos pisando el acelerador a fondo y necesitamos las máximas revoluciones, por lo tanto la máxima potencia del coche, sino también utilizar esta chispa para hacer una pequeña explosión. Podríamos hablar de algo así como una preexplosión, que justamente lo que hace es aumentar el nivel de presión dentro del cilindro para conseguir la explosión por compresión, como si fuera el funcionamiento de un motor diésel. Así que la bujía tiene un papel fundamental aquí, primordial, pero en este caso tiene reservado un papel, digamos, nuevo, distinto, que es esta pequeña ignición antes de hacer la explosión principal, que es la que consigue ese extra de presión que hace que el motor acabe teniendo efectivamente un funcionamiento parecido al del diésel. Esa explosión extra hace que tenga una característica también especial a la hora de funcionar el motor, de manera que el pistón baja con mucha fuerza, y eso hace que sea un motor teóricamente muy fácil de subir de vueltas. A la que apretamos el acelerador tenemos una capacidad de girar rápido muy alta debido a esa característica específica del motor. Bueno, y hablando de control del aire y de la temperatura, no solamente tenemos un compresor, sino que también justamente hay un intercooler con esa finalidad, con la de controlar de la manera más exhaustiva posible tanto la cantidad de aire que entra en el cilindro como la temperatura a la que entra. Más cosas. Nos contaba el ingeniero que este es un motor muy limpio por definición, entre otras cosas porque cuando hay una recirculación de los gases de escape, cualquier mínima impureza que entre además a determinada temperatura podría afectar a la combustión o a la compresión, según el modo en el que estemos funcionando en este motor, que es tan complejo controlar para tener los dos modos de funcionamiento. Así que en ese sentido me aseguran que es un motor extremadamente limpio en lo que es los gases de escape y en el tratamiento posterior que se les hace. Y una curiosidad más: a diferencia del Skyactiv G,
el motor de gasolina actual que tiene el Mazda 3 y que va a tener el CX-30, este no tiene desconexión de cilindros. En aquellos motores, como os enseñé en la prueba de ese coche, podemos desconectar tanto el cilindro 1 como el 4 y dejar los dos centrales funcionando, especialmente a muy baja carga, porque de esa manera conseguimos un ahorro en el consumo de combustible a partir de darle el trabajo de esos dos cilindros a los dos centrales cuando no necesitamos tanta potencia ni tanta respuesta del motor. En este caso nos aseguran que el motor tiene un rendimiento tan bueno que no es necesario añadir la capacidad de desconectar cilindros porque no obtendríamos un beneficio en el consumo, así que por eso le han retirado esa capacidad. También hay un detalle muy interesante o muy importante, porque va a haber algo de polémica respecto a los consumos de este motor. Mazda estaba anunciando hasta un 25% de reducción del consumo. Cabe destacar que esta reducción de consumo se va a conseguir sobre todo si se consigue en la práctica, una cosa es la teoría y otra la práctica, se va a conseguir sobre todo cuando circulemos a muy bajas cargas, que es a donde un motor de gasolina además es menos eficiente. A muy bajas cargas significa pues circulando en ciudad, a baja velocidad, acelerando a baja velocidad en marchas largas, en definitiva que el rendimiento teóricamente mayor al motor respecto a un motor de gasolina convencional y por lo tanto el ahorro de combustible se lo vamos a sacar sobre todo cuando circulemos con mucha suavidad y con mucho cuidado en el pedal del acelerador y especialmente en esos momentos en los que un motor de gasolina es menos eficiente. Cuando vayamos a alta velocidad, si estuviéramos conduciendo en un autobahn o sacándole el máximo partido a los 180 caballos que tiene el motor en aceleración, por ejemplo, en un adelantamiento, o si reducimos mucho las marchas conduciendo en un circuito o en un campo de conducción como puede ser un puerto de montaña, se supone que no vamos a conseguir un beneficio tan alto en los consumos de combustible respecto al motor convencional de gasolina que tiene Mazda. Conversando ayer con el técnico, con el ingeniero que Mazda ha traído a la presentación, me invitaba a probar la versión manual del Skyactiv X, justamente eso es lo que estoy haciendo y la verdad es que la cosa ha cambiado bastante. Me invitaba a probar la versión manual porque es un motor, según él, que por las características que tiene, por cómo insufla el aire el compresor, sube muy alto de vueltas. Y efectivamente, bueno, es una característica propia de los motores de Mazda de gasolina atmosféricos. No solamente el motor sube rápido de vueltas, tampoco es una cosa extraordinaria o exagerada, pero es verdad que tiene un subir de vueltas muy alegre, muy por encima de la media, sobre todo en esta época de motores turbocomprimidos que vivimos. La cuestión es que en el Mazda 2.0 Skyactiv G de anterior generación teníamos 165 caballos, en esta generación con el compresor llegamos hasta los 180, o sea, la ganancia de potencia es de solo 15 caballos. Con eso no hay que esperar que este coche tenga una patada muy importante o mucha fuerza bajo régimen. Me comentaba el técnico que respecto a los motores Skyactiv atmosféricos, este tiene una curva de par mucho más lineal y desciende, digamos, de una manera más tardía. Lo cierto es que el motor es mucho más agradable de conducir, tiene más fuerza a todo régimen y se nota un cierto cambio más o menos a las 3.000 vueltas, llega con fuerza a casi las 7.000 revoluciones y es una delicia de conducir. Hay una diferencia importante efectivamente con el cambio automático. Además nos han dicho que el cambio automático va a costar como opción 2.800 euros y desde luego creo que ese es uno de los motivos principales por los que no esperan que se vendan más que un 20% de automáticos. El automático está bien para una conducción relajada, para una conducción tranquila, pero si queremos sacarle todo el jugo al motor, desde luego merece la pena pasar a la caja de cambios manual en este caso. En anteriores Mazda, con motores Skyactiv de gasolina, es imprescindible estar jugando con la palanca de cambios, están bastante muertos a bajo régimen y especialmente el motor 2.0 anterior, pues es habitual que en carretera a veces tengas que bajar una y dos marchas para conseguir seguir ganando velocidad y no perderla. Este es un motor en el que vas a poder conducir un poco más tranquilo en ese sentido, pero desde luego no cabe esperar tampoco que sea un turbo al estilo diésel o un turbo con mucha fuerza abajo. Sigue siendo un motor con el que hay que trabajar con el cambio cuando queremos buscar la máxima aceleración. Como digo, ya con 180 caballos y la cifra de par que tiene, es suficiente para una conducción relajada y una conducción normal, que es la que la mayoría de las personas van a practicar normalmente con este vehículo, y cuando queramos buscar la máxima potencia, porque queremos hacer un adelantamiento, por ejemplo, o queremos aumentar el ritmo porque estamos en una pendiente, en una autovía, algo que es muy típico en España, va a haber que seguir trabajando con el cambio de marchas. Cambio de marchas, por supuesto, que sigue teniendo ese tacto delicioso que caracteriza a todos los vehículos de Mazda.
Un apunte más sobre la gasolina, teniendo en cuenta que tenemos un motor tan entre comillas especial a la hora de funcionar, pues la gran pregunta es si puede trabajar con gasolina de 95. Nos comentaba el ingeniero que buena parte de su trabajo ha sido justamente asegurar de que en cualquier punto de Europa, teniendo en cuenta las diferencias abismales que hay de calidades de gasolina, este motor seguía funcionando sin ningún tipo de problema, incluso con gasolina de 91 octanos. O sea que en ese sentido hay que estar tranquilo y cubierto porque no hay ningún tipo de problema con el combustible, y buena parte del trabajo final, como os contaba, muy buena parte del trabajo y del presupuesto se ha ido en todo el desarrollo tecnológico de programación del motor, y uno de los secretitos que tiene también este coche, justamente por los que Mazda ha conseguido crear un motor con un funcionamiento del diésel en una configuración de gasolina, es porque han utilizado herramientas de simulación, en definitiva herramientas informáticas que hasta la fecha nadie había utilizado con este propósito. Así que está claro que digamos que han sido los que más lejos han llegado, más serio se lo han tomado el hecho de desarrollar un motor HCCI, y al final lo han conseguido. Una de las pocas diferencias en el funcionamiento que hemos sido capaces de encontrar, porque ni siquiera en Mazda lo tienen muy claro, es que entre la versión diésel y la de 122 caballos y la de 180 parece que hay una diferencia en el tarado de la amortiguación, de tal modo que la de 180 es claramente más dura, y sobre todo las diésel me ha parecido que pasaba por los resaltes de la carretera, por guardias tumbados o demás artefactos puestos en el suelo para reducir la velocidad de una manera más cómoda. El vehículo de 180 caballos, el Skyactiv X, me parece que es tirando a durito cuando pasas por este tipo de baches artificiales, justamente por una amortiguación, como digo, tirando a dura, que sujeta bastante bien la carrocería, pero que tiene esa particularidad. No llega a ser en ningún caso un coche incómodo, pero sí que puede sacudir un pelín más de lo esperado a los ocupantes, en esas circunstancias. Para terminar de redondear el asunto, en el viaje de vuelta estoy conduciendo la versión manual del 2.0 de 122 caballos de gasolina, que es el mismo motor que probé en la prueba del Mazda 3 que tenéis disponible en este canal, y la verdad es que las sensaciones son buenísimas. Este coche con este motor va muy bien igualmente. Visto así, contrastando la información con la que Mazda nos ha comunicado, ellos prevén que aproximadamente el 50% de lo que se venda del Mazda CX-30 sea la versión Skyactiv X, el 45% prácticamente lo mismo esta versión 2.0 de 122 caballos, y solamente un 5% la versión diésel. Ahora os digo más sobre eso. La cuestión es que la diferencia entre el 122 caballos y el 180, aparte de la potencia, que como veis es mucha, en consumos van a estar muy parecidos. Incluso es probable que el gasolina normal, por decirlo de algún modo, en condiciones de conducción muy suave sea un pelín más económico que el de 180 caballos, pero van a estar prácticamente a la par, sin que haya una diferencia muy grande de consumo o nula, habida cuenta que hay prácticamente 60 caballos de potencia, lo cual habla muy bien de la tecnología de la Skyactiv X. La cuestión es que hay 2.000 euros de diferencia entre una versión y otra, y bueno, pues no es tanta la distancia, ¿no? Vamos a ver los usuarios cómo se plantean la compra del coche, teniendo en cuenta, como hablábamos con la gente de Mazda, y tienen toda la razón, que cada vez más personas rehuyen de comprar un coche potente, bueno, pues por todo lo que está pasando, tanto con la normativa de conducción, como el miedo a las multas, como también el asunto de las emisiones. La cuestión es que el diésel, funcionando muy bien y muy suave, hemos tenido oportunidad de probarlo, y la verdad es que es un motor que tiene todas las cosas buenas de los diésel: bajo consumo, mucha fuerza a bajas vueltas, y además bastante poco sonoridad en el interior, salvo cuando aceleramos fuerte, que especialmente en la versión automática se nota bastante. Bueno, la cuestión es que en el caso del diésel, con 116 caballos le han colocado precio final con promociones el mismo precio que el Skyactiv X, y además teniendo en cuenta que uno tiene la etiqueta Eco porque es microhíbrido y el otro no, realmente, bueno, pues ellos prevén solamente vender un 5%, teniendo en cuenta el asunto del precio, 116 caballos contra 180, la demonización del diésel, etcétera. Pues está claro que Mazda también no tiene mucho interés en vender el vehículo diésel, parece, con el precio que le ha puesto, ¿no? Es normal, y además pensando en eso, en las ventajas que tienes con el tema del etiquetado de los coches, y sobre todo que ahora lo que le interesa a Mazda es vender la nueva tecnología Skyactiv X y que se escampe el máximo posible por el mercado, porque buena parte de su futuro en los próximos años se basa en esa tecnología de motor. Así que podríamos decir que la opción diésel va a seguir estando disponible, pero prácticamente nadie la va a elegir, aunque no se va a equivocar quien compre el diésel, y por supuesto va a poder seguir circulando los próximos años con ese vehículo sin ningún tipo de problemas, a pesar de todo lo que se sigue insistiendo y contando en los medios de comunicación. Bueno, para terminar, cosa importantísima a nivel de precios, con ofertas y promociones, la versión más básica de equipamiento, los coches vienen bastante bien equipados.
equipados, está alrededor de los 24.000 euros en esta versión gasolina de 122 caballos y alrededor de los 26.000 en el caso de la Skyactiv X de 180 o el diésel, como digo, de 116 caballos. Hay bastantes opciones, hay bastante equipamiento de seguridad activa del que os hablaré más a fondo cuando hagamos la prueba de verdad del coche, y resaltar nada más que el cambio automático cuesta nada menos que 2.800 euros, es un coste bastante importante, y que también existe la posibilidad de poner tracción a las 4 ruedas por unos 2.000 euros de sobreprecio, que en España tampoco es una cosa que solamos adquirir. Bueno, y para terminar, una reflexión final. La verdad es que el motor Skyactiv X, a la hora de utilizarlo y de funcionar, no tiene ninguna diferencia en lo que es el uso del conductor respecto a un motor de gasolina convencional. Ahí estriba buena parte de su secreto. O sea, no pienses que por comprarte un motor de este tipo vas a tener que hacer nada especial ni extraordinario. Misma gasolina, mismo funcionamiento, como digo, las características básicas ya os las he contado, y el último detalle que me queda nada más es saber exactamente cuál es el consumo del coche, cuánto se reduce efectivamente, si es así, el consumo del coche, y para eso me queda muy claro que la única manera de hacerlo es haciéndole una prueba bastante larga de conducción, con muchos miles de kilómetros, y teniendo el coche un tiempo para poderlo llevar en todas circunstancias, y así poder ponderar exactamente si ese 25 hasta 20% de reducción del consumo que anuncia Mazda es real en la conducción normal, o no es así más que en pequeñas circunstancias de conducción, o en ningún caso, ¿no? Eso intentaremos hacerlo en un próximo vídeo. Espero que toda esta información del CX30 y del motor Skyactiv X os haya parecido interesante, y en el futuro espero que podamos disponer, como digo, de una unidad para poderle hacer la prueba definitiva de funcionamiento y consumo al motor. Nada más, mis queridos amigos, lo dicho, espero que os haya parecido interesante el vídeo, y nos vemos próximamente en una nueva entrada aquí en tu videoblog. Hasta luego, adiós.